Daremos comienzo ahora con la clase número 15 de Lucas. Es a partir del capítulo 17 de Lucas. Del versículo 1 al 4, habla acerca del pecado de hacer tropezar y el perdón. Es un gran pecado hacer tropezar a un pequeño que cree en Jesús. Hacer tropezar significa tentar o hacerle caer en prueba para hacer caer del camino de la fe. También incluye perseguirlo para hacer caer. Jesús dijo, si hace caer a uno de estos pequeños que creen en mí, Dios se enojará y lo castigará. Dijo que sería mejor agarrar una piedra de molino atado al cuello y arrojarse al mar. Este es el peor método de pena de muerte. Es una pena de muerte utilizada en esa época en Judea y en otros países. Esto señalaba cuánto Jesús ama a los fieles y los valora. Si un hermano comete un delito, hay que orar con amor para que se arrepienta y ponga límite a sus pecados. Dijo que si se arrepiente, que lo perdone. 7 es el número único de Dios. Dijo que perdone 7 veces 7. Esto significa que perdone cuanto sea necesario. Del versículo 5 al 10, habla acerca de más fe, de formar más fe. Quien sea cristiano debe desear tener más fe. Los apóstoles también pidieron a Jesús que le dé más fe. Dijo sí que si ustedes tuviesen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este sícomo, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Una fe tan pequeña como la de una semilla de mostaza significa que tiene vida. Aunque la semilla de mostaza sea pequeña, pero cuando es sembrada, brota y se hace grande, se hace un árbol tan grande que hasta los pájaros vienen a refugiarse. Por eso, si nosotros tuviésemos una fe como la semilla de una mostaza, si tuviéramos vida, que habría un milagro como la de decirle al árbol desarraigarse y plantarse. El sicómoro tiene raíces muy profundas y es difícil de sacarlo. Hay pecados muy profundos dentro de nuestro corazón como es las raíces de este sicómoro. Y aunque tengan costumbres tan malas, si tuviéramos una fe vivificante, con el poder de Dios podría ser desarraigados. El mar que se ha sembrado en el mar significa, el mar es el mundo. Por eso toda raíz del pecado
y debe desarraigar toda costumbre mala y echarlo al mar. Dijo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa a comer? Un siervo, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, no debe esperar ser servido por el dueño, sino que deberá seguir sirviendo humildemente al dueño. Significa eso. Un fiel creyente, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer como siervo de Dios, no debe recibir gloria para sí mismo, sino darle la gloria a Dios. Después de que el siervo haya hecho todo lo que tenía que hacer, no debe pretender mostrarse a sí mismo, no alardear. No debe pensar que lo hizo por el esfuerzo de uno mismo, porque si lo piensa de esta manera se va a envanecer. Debe pensar que todo fue hecho por la gracia de Dios y humildemente deberá dar la gloria a Dios. Entonces su espíritu crecerá. Entonces su fe se añadirá cada vez más. El significado de prepárame la comida es dar la gloria al Señor. Que se ajuste el cinto, que se prepare a sí mismo. Que sírveme hasta que haya comido y bebido. Su significado significa que sirva a Jesús hasta que Él reciba toda la gloria que se merece. Pero después de eso, que coma y beba tú. Si fielmente da la gloria a Dios, Él también podrá recibir el alimento espiritual abundantemente. Y aunque haya hecho todo lo que el dueño le había dicho que tenía que hacer, y no recibir las gracias, es lo normal, es su postura. Dijo que sean siervos inútiles. Esto significa que uno mismo se debe negarse a sí mismo. Porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Debemos vivir, es necesario que vivamos como siervos inútiles, pensar de esa manera. Esta es la manera de añadirle más fe a nuestra fe. Del versículo 11 al 19, sana a 10 leprosos. Jesús, de vez en cuando subía de Jerusalén a la Galilea, pasó por la tierra de Samaria. Y cuando entró en una aldea, Diez leprosos salieron al encuentro de Jesucristo y le pidieron que les sane. Dijo que de lejos se lo pidió. Porque cuando uno se enferma de lepra, se vuelve persona impura. No puede vivir en casa o en aldeas. Debe vivir afuera de la aldea solo o junto con otros leprosos debe vivir. Y si viene uno cerca de ellos, debe decir, somos impuros, somos impuros. Tiene que gritarle para que esas personas no se le acerquen.
Por eso los leprosos le gritaron de lejos que tuviera misericordia. Lo llamó Maestro Jesús. Esto significa que ellos creyeron al Maestro de Israel Jesús como Cristo. Ellos deben haber escuchado el rumor de Jesús y conocieron a Jesús. Así como ellos habían escuchado acerca de la obra salvífica de Jesús, lo creyeron. Creyeron que por el poder de Dios iban a ser sanos. Por eso les gritó de esta manera: ten misericordia de nosotros. Porque creyeron que solamente investiéndose de la misericordia de Jesús podrían ser sanos. Les gritó con todo el corazón. De este grito que salía de sus corazones, Jesús les respondió. Por eso Jesús dijo que le mostrara su cuerpo a los sacerdotes. Es palabra que aparece en el libro de Levítico 14, 2, 3. Los que habían sido sanos de haber estado enfermos de la lepra, tenían que ir a mostrarle a los sacerdotes, y era parte del estatuto de la ley entregar ofrenda y mostrar. De que haya dicho que fuera a los sacerdotes y mostrara su cuerpo, significa que le mostraran su sanidad espiritual. Y los leprosos estaban seguros de su sanidad y fueron a ver a los sacerdotes. Dice que mientras iban fueron limpiados. Fueron sanados en el momento que estaban yendo después de escuchar la palabra de Jesús y lo puso en obediencia. Es muy importante para los fieles creyentes escuchar la palabra e ir en obediencia. Cuando diga ven, hay que ir a ver. Cuando vamos en obediencia a la palabra de Dios, se parte el mar rojo. Conquistan a los amalecitas. Se cae el muro de Jericó. Cuando nos movemos obediente a la palabra de Dios, se ven grandes poderes. Los 10 leprosos fueron sanados. Pero al que vino para dar la gloria a Dios y agradecer a Jesucristo fue solo uno, un samaritano. Este samaritano vino primeramente a dar la gloria a Dios. Humildemente se postró a los pies de Jesucristo y le agradeció a Jesucristo. Habían sido muchos los sanados por Jesucristo, pero hay muy pocos que vienen a agradecerle a Jesús. Los 9 también deben haber estado agradecidos. Pero pensó primeramente ir a la familia a mostrarle de su sanidad. Por eso deben haber vuelto a sus casas. Ellos vivieron centrados en su carne, en su egoísmo. Se volvieron centralizados a su familia. Dar gloria a Dios. No agradecieron a Jesús. Por eso ellos no pudieron participar de la salvación espiritual.
Por eso Jesús se alegró mucho del que había venido a darle las gracias, pero se entristeció por los 9 que no vino a agradecer. Nosotros también, si pensamos en los momentos difíciles de nuestro pasado y si comparamos con el estado actual, podemos siempre estar agradecidos al Señor. Debemos nosotros siempre estar pensando en nuestro estado anterior y convertirnos en personas que agradezcamos por lo que tenemos ahora. En el versículo 19, dijo, tu fe te ha salvado. Esta fe es fe agradecida. Se había exteriorizado la fe interior. Se confesó con la boca. Que se ha salvado, su significado es, está hablando de la salvación del Espíritu y el proceso de la salvación del Espíritu. Esta persona, yendo en obediencia a la palabra de Jesús, se sanó de la lepra. Y cuando volvió para agradecer, su espíritu fue salvado. Fue salvándose de a poco. Del versículo 20 al 25, habla acerca de las preguntas de la venida del reino de Dios. El reino de Dios es un organismo formado por todos los fieles centrados en Jesucristo. El reino de Dios es una reunión que se forma a partir de los fieles que aceptaron a Jesús como Salvador, centrado en Jesús. Los fariseos preguntaron, ¿cuándo vendrá este reino de Dios? Los fariseos dijeron, cuando venga el Mesías, echaría fuera a los extranjeros y creyeron que volvería a construir el reino de Israel. Por eso le hizo estas preguntas. Ante esta pregunta respondió Jesús. Primeramente dijo, el reino de Dios no es visible. El reino de Dios no viene en forma visible, sino es el reino invisible que viene espiritualmente. En segundo lugar, el reino de Dios le respondió y le dijo, está dentro de ustedes. Entonces, ¿qué significa que esto dentro de uno? ¿Qué es uno? Primeramente está diciendo el corazón de los fariseos. Que en el interior de los fariseos había ya venido el reino de Dios. En otras palabras, en medio de los incrédulos, significa que ha venido Cristo y está construyendo el reino de Dios. En segundo lugar, a los demás, a ustedes, se refieren a los fieles. Que dentro del interior del corazón de los fieles está el reino de Dios. En tercer lugar, que significa que el reino de Dios vendrá en el corazón de los fieles creyentes. En Romanos 14:17 dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
En el versículo 22 dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo podrán. El día del Hijo del Hombre es la segunda venida, que no podrá haber un día, dijo. Esto señala una fe despierta. Señala que no habrá muchos que puedan ver la venida de Jesucristo. Porque en el tiempo final habrá muchos engaños, porque habrá mucho sufrimiento. Será como el tiempo de Noé, porque será corrompido como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Por eso dijo que no habrá mucho que pueda cuidar su verdadera fe. En esta generación dirán que Cristo vendrá. Dijo que ni vaya ni le siga, porque si va será engañado fácilmente. Estos días también hay muchos que hablan solamente de la segunda venida de Cristo. Pero el día que venga el Señor, dijo que vendrá para que lo sepan todas las personas. Porque ascendió en forma visible, vendrá en forma visible también. Porque ascendió en nube, también vendrá sobre la nube. Cuando venga Jesucristo, saldrá relámpagos relucientes en el cielo y se iluminará de acá para allá y el universo lo sabrá al momento. Pero como vemos en el versículo 25, dijo que sufrirá muchos. Que el movimiento del cielo se realizará con el sufrimiento de Cristo en la cruz y la resurrección. Y antes de que Jesucristo venga también habrá una gran tribulación. Por eso todos los cristianos del mundo sufrirán mucho. Después de esta gran tribulación vendrá Jesucristo. De ahí se construirá el reinado de los 1000 años. En los versículos 26 al 37, habla acerca del estado de la palabra y la venida del Señor. Dijo que en la segunda venida, en el tiempo final, será como el tiempo de Noé. El tiempo de Noé, el estado será así. Comerán y beberán. Que se inclinan tanto en comer y beber, se convierten en comedores. Se casaban y se daban en casamiento. Esto no se refiere a una vida matrimonial normal. Sino es una vida sexual metido en lujuria y lascivia. Por eso Dios enjuició, mandando el diluvio, dando muerte a todos. También dijo que en la segunda venida iba a ser el tiempo como en el tiempo de Lot. Compraban y vendían. Esto es, apartado de Dios, siguen al dinero. El dinero se hace Dios. Que sembraban. Significa que invierte en las cosas del mundo.
significa que echan raíces en el mundo y quieren vivir acá. El significado de que edificaban significa una vida centrada en edificar para sí mismo. En Ageo, en el libro de Ageo 1:4, dice que, ¿acaso en el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Le reprendió. Sodoma y Gomorra fue quemado por fuego. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Y solos Lot y sus 2 hijas apenas se salvaron. Significa esto que en el último tiempo se convertirán en vida centrada en cuidar sus tareas de casa y disfrutar del mismo. Que caerán en pecados pasionales volviéndose materialistas y mundanales. Y por eso serán enjuiciados, condenados y destruidos. Y les advierte de todo esto. Aquel que está en el techo, en el versículo 31 habla del que está en el techo. El techo o la azotea en ese momento era el lugar de oración. Por eso, el que esté en el techo, en la azotea, es el que lleva una vida de oración. Que no baje abajo. Que aquel que vive orando en comunión con Dios, que no rebaje su corazón a las cosas del mundo. Significa que no retroceda en la vida espiritual. Aquel que está en el campo se refiere al corazón. Debe cuidar de sacar las rocas del corazón. Y hay que arrepentirse como sacar las malas hierbas. Debe sembrar la palabra. Y aquel que hace todo esto, significa que no debe dar vuelta. El volver a dar vuelta, eso significa que es volver al mundo. Los que corren por la fe, debe seguir corriendo y avanzar por fe. No debe dar vuelta al mundo y no debe volver a caer en lo carnal. Que no debe retroceder en la vida de fe. Dijo en el versículo 32 que recuerda a la esposa de Lot. La esposa de Lot, cuando estaban escapándose, no le hizo caso a lo que el ángel le había dicho. Por eso ella, al dar vuelta, se convirtió en estatua de sal. Aquel que iba por el camino de fe, y si da vuelta como la esposa de Lot para ver lo del mundo, se convertirá en una estatua de sal insípida. Aquel que cede la palabra para conservar la vida carnal, dijo que perderá la vida espiritual. Pero para cuidar la palabra, da la vida misma, obtendrá la vida espiritual. Del versículo 34 hacia atrás, les digo que en aquella noche estarán 2 personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. La noche se refiere a la noche de la tribulación. De que estén 2 personas en una misma cama,
es porque la tribulación en el tiempo final será tan grande y terrible, y estaban desmayadas porque estaban ya agotados. Y uno será llevado y otro será dejado. Esto es similar a la parábola que sale de las 10 vírgenes en Mateo 25. Las 5 que habían tenido preparada el aceite fueron llevados y las otras 5 fueron dejadas. En el versículo 35 dice que 2 mujeres estaban moliendo juntas. Que esté moliendo significa que estaba preparando la comida. Que aún en la misma tribulación todavía estará en medio de buscar la comida. Que en medio de esta gran tribulación, si comparte la palabra de Dios, y está señalando que habrá providencia de la palabra verdadera. En el versículo 37, cadáver se refiere a la muerte. Los buitres se refieren al juicio. Significa que donde está el pecado seguirá el juicio de Dios. Por eso nosotros los fieles debemos estar preparados para soportar la tribulación. Debe cuidar la venida del Señor con paciencia. En el capítulo 18, del versículo 1 al 8, habla acerca de la respuesta a una oración insistente. La oración es un privilegio dada por Dios a los fieles creyentes, porque la oración es comunicación con Dios. La oración es respiración espiritual. Porque si se detiene la oración, se corta la vida espiritual. Dijo que no se desanimara, porque si pide según la voluntad de Dios, Dios escuchará todo lo que sea. Pero cuando tarde, puede desanimarse fácilmente. Y el desánimo viene de la falta de fe, que debe esperar hasta el final sin desanimarse. Entonces Dios contestará. Habla por medio de esta parábola había un juez que no tenía temor de Dios. Debe ser alguien que no conocía a Dios. Y como no considera a nadie, debe ser un juez sin misericordia. La viuda no tenía nadie que le ayudara, ni en quien se apoyara. Por eso, para que le haga justicia, fue a insistir a este juez. Al principio el juez no le escuchó a la viuda. Pero la viuda no se desanimó y fue e insistió al juez todo el tiempo. Esta parábola significa que cuando el fiel ora a Dios, señala que no se debe desanimar y debe orar hasta el final. Porque Dios es padre de huérfanos, es juez de las viudas. Es mencionado en Salmos 68:5. Como la insistencia de la viuda fue tan grande,
El corazón del juez empezó a turbarse, a ponerse nervioso. Significa que cuando nosotros oremos a Dios debemos pedir insistentemente, clamar. Entonces, para los fieles, ¿quién es nuestro enemigo? Primero es el diablo. 2 es el pecado. 3 es sí mismo. 4 son todos los que impiden, obstaculizan a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno quiere seguir la palabra de Dios fielmente, aparecen muchos enemigos. Por eso nosotros como la viuda debemos orar para que deshaga de todos nuestros enemigos. Este juez no tenía temor de Dios y era alguien que menospreciaba a las personas. Por un tiempo no tuvo en cuenta al clamor de la viuda. Pero como venía insistiendo todo el tiempo, ya este juez no pudo soportar esa insistencia y escuchó su petición. Si hasta un juez injusto escuchó la petición de una viuda, entonces Dios, que es juez justo, ¿por qué no escuchará el clamor de sus hijos amados? Cuando nosotros los hijos amados oramos clamando que se haga justicia, Él lo escuchará. Dijo, ¿hallará fe en la tierra? Esto es cuando venga Jesús de nuevo, como esta viuda. Significa, ¿habrá fieles que estén clamando de esta manera, como ella? Como esta viuda clamó insistentemente y obtuvo su justicia, cuando el fiel clame con todo el corazón, conquistará al enemigo. Que será difícil ver una fe como esta en el tiempo final. Del versículo 9 al 14, habla acerca de la oración del fariseo y del publicano, que dice que es justo a sí mismo, y menosprecian al otro. Jesús les habla en comparación a la parábola del fariseo y el publicano. Acá el fariseo se puso de pie y oraba. Mirando al cielo oraba así. Dijo que no era igual a injustos o adúlteros. Y agradeció que no era igual a ese publicano. Ayunó 2 veces a la semana y dio diezmo de todo lo que ganaba. En una palabra, el fariseo tenía una vida religiosa. Pero ¿cuál era la falta de este fariseo? Primeramente, antepuso su propia justicia. Segundo lugar, no pudo descubrir a Dios. En tercer lugar, no pudo verse a sí mismo. Pero el publicano dijo que oró de lejos. No podía alzar los ojos al cielo. Golpeaba el pecho orando. Y dijo, Dios, ten misericordia de mí. Soy un pecador. El publicano oró negándose completamente a sí mismo. Que orara de lejos
muestra una actitud de humildad en su oración. Esto es haber descubierto a Dios. Que no pudo alzar la cabeza significa es porque se había descubierto a sí mismo. Porque tenía tantos pecados dentro de sí mismo que no podía ver hacia arriba. Que golpeara su pecho es la actitud que vio completamente su pecado. Que tuviera misericordia oraba confiando en la misericordia de Dios para el perdón de sus pecados. De que haya dicho soy pecador es haber confesado su pecado a Dios. Es haberse arrepentido. No como el fariseo que oraba exteriorizándose a sí mismo. Dice que el publicano fue justificado y regresó a su casa. Por eso aquel que se humille será exaltado, y aquel que se exalte a sí mismo será rebajado. Debemos aprender nosotros cómo recibir la gracia de Dios. Del versículo 15 al 17, dijo que el reino de Dios era como la de un niño. Los discípulos reprendieron a los niños que se acercaban a Jesús. Pero Jesús recibió a los niños. Por eso dijo que el reino de Dios es como ellos. Los discípulos pensaron que el reino de Dios se realizaba en forma externa. Pero Jesús les habló diciendo que el reino de Dios se forma en el interior, en el corazón. Si el hombre se hace como niño, puede desear el reino de Dios. Porque si no se hace como niño, perderá el reino de Dios. Hay muchas características de un niño. Son los que se humillan, viven dependiendo de sus padres, desea la leche, tiene conciencia de aprender y progresar, tiene conciencia de obedecer. Siempre quiere estar acompañado de sus padres. Por lo tanto, así los fieles, si nos hacemos como niños, podemos recibir revelaciones. A través del Espíritu Santo podremos comprender la palabra de Dios. Deseamos el reino de Dios. Descubrimos más y más a Dios. Nos vamos asemejando cada día más a Cristo. Nuestro espíritu crecerá mucho. Dios nos acompañará. Del versículo 18 al 30, habla acerca del joven rico de la vida eterna. Este hombre joven respetó desde niño los mandamientos. Había cumplido todos los mandamientos, pero no se había resuelto su problema de vida eterna. Por eso vino a Jesús y le preguntó que guarde los mandamientos, dijo, si quiere la vida eterna. Jesús les dijo de los 9 mandamientos, 5 mandamientos. Porque el joven pensó que podía ser salvo por cumplir moralmente todos los mandamientos.
Pero Jesús, para romper ese pensamiento, para enseñarle la vida, le habló acerca de la parte moral de los mandamientos. Después de que escuchó todo esto, el joven dijo, he cumplido todos los mandamientos. Esto es haber cumplido externamente todos los mandamientos morales. Porque si hubiese sabido lo esencial de los mandamientos, hubiera comprendido que es un pecador y hubiera creído en Jesucristo. Jesús en dos maneras habló acerca de cómo obtener la vida eterna. Primero dijo que venda todos sus bienes y le dé a los pobres. En segundo lugar, que dijo que siguiera a Jesús. Pero como el joven era rico, y como tenía mucha riqueza, se puso mal y se apartó de Jesús. Hay vida cuando seguimos a Jesús. Aquel que no deja sus riquezas y no sigue a Jesús, se pondrá triste y se volverá a ir. Dijo que al rico es difícil que entre. No porque sea rico, pero si pone en el corazón pensando que todo lo que tiene viene de Dios y tiene un espíritu pobre, podrá entrar al cielo. Pero aquel que es rico en el corazón no podrá entrar en el reino de Dios. Del versículo 31 al 34, revela a Jesucristo por tercera vez su muerte. Habló más específicamente comparado con las dos veces pasadas. Pero los discípulos no comprendieron. Entendieron por conocimiento, pero no supieron la necesidad de la muerte de Jesús. Tampoco entendieron su verdad. Por último, del versículo 35 al 43, sanó al ciego. Había mucha gente porque estaba cerca la Pascua. Este ciego dijo a Jesús, hijo de David. Esto es porque había creído en Jesús como Cristo. Estos ciegos clamaron sabiendo que Jesús le iba a sanar, que le iba a dar vista. Comprender esta verdad. Y a todos los que le siguen a Cristo, no le importan las obstrucciones, las trabas de otros. Estas personas no solamente se le abrieron la vista física, sino obtuvieron la salvación espiritual. Y por gratitud por la salvación de Dios que le había dado, dieron gloria a Dios y siguieron a Jesús. Y todos los que vieron esto también alabaron. Con esto concluimos la clase número 15. Muchas gracias.